Muy buenos días amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas al www.radiovictoriagt.com. Gracias amigas y amigos, viajeros del saber. Hoy es jueves 24 de octubre, 6:06 marca el reloj en esta parte de Avia Yala del centro. ¿Qué celebramos hoy? Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático, ese fenómeno que está configurando, reconfigurando no solamente las relaciones sociales, sino también la convivencia del ecosistema general de la Madre Tierra, pero también es el Día Internacional de las Naciones Unidas. Es decir, allá en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se configuró, se organizó en lo que se llama la ONU y pues tiene su fecha de nacimiento y hoy precisamente es la fecha, ¿no es cierto?, que recuerdan ellos. Obviamente el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, día de la declaración, también se recuerda como Día de las Naciones Unidas, pero eso es de la Declaración de los Derechos Humanos. Pues bien, vamos a conversar hoy con el tema que teníamos anunciado para ustedes, que es la cuestión de la violencia en el Valle del Polochic, allá por el nororiente de Guatemala. Ese valle está configurado justamente por el río Polochic, que corre desde las alturas del departamento de Alta Verapaz, va corriendo hacia lo que es el Caribe, hacia la cuenca del Caribe. Pasa por 5 municipios, básicamente, y pues de eso hablaremos con las compañeras que ustedes están viendo ya en la pantalla. 2.000 kilómetros, cerca de 3.000 kilómetros cuadrados tiene ese valle y habitan alrededor de 400.000 personas según datos que tenemos y también las compañeras publican el documento cuyo título ustedes están viéndolo allí y hablaremos sobre cuáles son las realidades que configuran, que hacen que haya violencia sistemática, estructural, continuo, llaman las compañeras de investigación en esa parte contra las compañeras archíes y algunas también hay poconchis, pero también hablaremos sobre cómo cambia, cómo afecta esto en la vida cotidiana de las personas, pero sobre todo nos centraremos qué hacer para superar ello. El Valle Polochic, histórico, no solamente porque ha sido espacio de disputa de grandes empresas, dos grandes empresas allí disputando territorios con los pobladores de esa zona, sino sobre todo porque fue siempre un territorio bastante autoprotegido por el mismo ecosistema de la selva, incluso cuando la llegada de los españoles, y claro, cuando llegan después las primeras oladas de la primera colonia, pues van a ser los dominicos los que van a ayudar a que esa parte, entre comillas, se pacifique, aunque nunca se pacificó. Dejo micrófonos entonces a Eva Mejía para que presente a las compañeras Beatriz Marroquín, también está Claudia Mac y Karina Peruch, a quienes va a presentar Eva Mejía, y comenzamos de esta manera con esta inquietante tertulia sobre la violencia continua contra las mujeres en el Valle del Polochic. Adelante, por favor, Eva. Pues no, nada, ante todo, gracias, Olantay, por este espacio que nos has dado, ¿verdad? Para nosotros como Oxfam es importante generar acciones sobre las diferentes problemáticas que viven las mujeres indígenas para el ejercicio de sus derechos. Y por esa razón hicimos esta investigación con el objetivo de generar información sobre el continuum de la violencia, como tú bien lo dijiste, ¿verdad? En el Valle Polochic, un área bastante alejada del ejercicio de los derechos plenos, principalmente de las mujeres indígenas, ¿verdad? Y es por esa razón que desde la experiencia y de las compañeras Hilda Marroquín, Claudia Max y Karina Peruch, pues Oxfam se alía para hacer esta importante investigación y poder generar acciones de incidencia para transformar mínimamente la vida de las compañeras en el territorio, ¿verdad? Entonces creo que es importante pues escuchar y generar estos espacios, ¿verdad?, de debate para que podamos conocer los resultados de la investigación. Entonces dejo el espacio para las compañeras Hilda, Claudia y Karina que nos van a comentar sobre los resultados de este informe. Y muchas gracias, Solantay, por este espacio. No, gracias a ustedes por hacer este esfuerzo, por generar contenidos, información para ir pensando el país. Beatriz, por favor, si nos podrías narrar, contar
¿Qué son esos factores que hacen que la violencia sea continuo en esa parte del territorio del país contra las mujeres? Gracias, Olantay. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Bueno, yo ya te adelantaste un poquito en lo que es el Valle del Polochic, porque es importante situar a las personas en donde estamos, ¿verdad? Este estudio tuvo 6 municipios de intervención, 5 en Alta Verapaz y 1 en Izabal. Y siendo uno de estos Cobán, pero Cobán, por ser la cabecera municipal, constituyó el municipio más por cuestiones institucionales, porque ahí se centra la institucionalidad y nos sirvió de referencia, ¿verdad? Hablamos entonces de municipios que son mayoritariamente maya quechí, ¿verdad? Donde el índice de desarrollo humano es bajo, eh, y las necesidades básicas insatisfechas pues no se cumplen. Y vamos a hacer esa balanza entre lo que tú dices, es un lugar de gran biodiversidad, donde existe un ecosistema grande, bosque, pero del otro lado tenemos la pobreza extrema de estas comunidades. Entonces, este viene siendo uno de los primeros factores que inciden en determinar la normalización de la violencia. Eh, la lejanía de los centros urbanos. Estas comunidades, como nos centramos en las comunidades de estos municipios, quedan lejanas. Las infraestructuras de carreteras son malas, ¿verdad? Y hablaste un poco de la historia de la colonización y estas partes, entonces viene a otra causa de estos, otro factor viene siendo los patrones de asentamiento. Actualmente hay patrones de asentamiento donde hay tierras comunales, donde viven varias familias, eh, también se arrendan tierras para cultivos y también existe mínimamente la parte de mozos colonos. ¿En qué consiste esto? En que viven dentro de las fincas de los productores. Y como tú decíamos, allá en esta parte tenemos la producción de la palma africana, tenemos en la minería, y entonces esta cuestión extractiva, la parte del uso de la agricultura de extensión, viene a afectar a las poblaciones que están en este territorio. También la criminalización de las defensoras de los derechos humanos. Dentro del estudio se presentan historias de vida y bueno, ahí pueden mostrarse esa criminalización por la defensa de su digamos, su terreno, su parcela, y que viene siendo, a la hora de hacerse, pues es una cuestión bastante violenta a la hora de sacarlas, desalojarlas, ¿verdad? Y aunado a esto está el limitado acceso a la propiedad. La mujer en Guatemala tiene un limitado acceso a la propiedad, o sea, son pocas las que pueden acceder, y esto tiene que ver también con factores patriarcales y factores culturales, en donde precisamente las mujeres en el entorno familiar pues no son las que heredan la propiedad, sino son los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces dicen los padres, ella se va a casar y entonces tendrá eh, a alguien que le dé tierra, ¿verdad? Entonces empezamos con esta parte de la parte cultural. Eh, También todo esto lleva al riesgo de la seguridad alimentaria y afectar la economía familiar, y también los eventos naturales, ¿verdad? Es otro factor. Los eventos naturales, por ejemplo, tuvimos el ETA y OTA en un momento y eso puso en riesgo a las comunidades. ¿Y cómo llegan entonces la institucionalidad? ¿Cómo se ve ese vacío de institucionalidad a la hora de que estos eventos pasan? Y no digamos más con la violencia contra la mujer, cómo estas comunidades acceden a poder tener, ya sea de manera preventiva, de atención, de justicia, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Entonces,
cuando decimos la normalización de la violencia, son las mujeres, pudimos percibir dentro del estudio con nuestros grupos focales, con las historias de vida, que la normalización de la violencia está implantada en este territorio. Las mujeres no pueden reconocer, no pueden, no saben, no reconocer que están viviendo una violencia. Y cuando decimos continuum de la violencia, estamos hablando que atraviesa toda su vida con diferentes factores, como los mencioné, atraviesa toda su vida y vemos niñas que han sufrido violencia sexual de repente, entonces viene y, digamos, en edades tempranas, menores de 19 años, quedan embarazadas, por ejemplo, de su agresor, y entonces la familia, ¿qué viene a hacer? La familia los hace que se casen. Entonces, esta violencia está tan naturalizada que ellas aceptan estos preceptos. Y entonces vemos que cuando nosotros ya hablamos con ellas decían, en ese momento, reconocer que habían sufrido violencia. Entonces, la normalización sí está implantada en el territorio por estos factores. Le dejo la palabra a la otra compañera. Muchas gracias, estimada Beatriz Marroquín, conversando con www.radiovictoriagt.com. Violencia en contra de las mujeres indígenas y el impacto en su vida en el Valle del Polo Chic, ese territorio que al parecer su riqueza es su gran desgracia, porque por siglos se disputa allí no solamente territorio, sino también vidas humanas, cuerpos de mujeres. En este tiempo, voy contigo, Claudia Max. Agradecemos a Radio Dignidad de Honduras, a Rondas Campesinas del Perú, a Minca Comunicaciones Argentina, pero también a Racinaco Internacional del Ecuador, que están permitiendo que ingresemos a través de sus canales de manera simultánea en este momento, cuando son 6:18. Claudia, ¿cómo afecta, impacta en la vida cotidiana de ellas, pero también de las familias? Porque claro, las mujeres son el núcleo del tejido vital, cultural, social en esas realidades, pero también de las comunidades, esta violencia continua del cual hablan en la investigación. Adelante, por favor, Claudia. Muchas gracias por la entrevista y pues realmente esta realidad que se vive en el territorio del Valle del Polochic y no solo en esta parte, ¿verdad? Sino también a nivel nacional, ya que la violencia está implantada en distintas formas, ¿verdad? Y pues uno a veces no se da cuenta que está sufriendo violencia, ¿verdad? Entonces, en cuanto al impacto, ¿verdad? Muchas de las mujeres han buscado al apoyo al Estado, sin embargo, estas han sido limitadas, ¿verdad? Por ejemplo, en la dificultad para buscar apoyo, ya que las comunidades, ¿verdad? Como bien mencionábamos, quedan muy retiradas del casco urbano. Eso quiere decir que la más cercana podría ser de 20, 30, 40 minutos y así, ¿verdad? Vamos de acuerdo a las distancias, ¿verdad? Estos en caso de buscar apoyo en cuanto a ir a realizar una denuncia en el juzgado, en la policía, y pues a veces estos se encuentran muy distantes, ¿verdad? También otra de las dificultades o los impactos que también se ve acá claramente es el idioma. El idioma eh, es una barrera incluso para atender a las personas. En este caso, ¿verdad? Me refiero a la respuesta del institucional del gobierno, quien podría eh, pues contratar a personas que hablan el idioma Chi, el idioma Poconchi, lo que se habla en el territorio. Sin embargo, esto ha sido una dificultad que no se tiene, ¿verdad? Entonces, no es fácil acceso a los servicios en el idioma materno. En otro, ¿verdad?
en el centro de salud también, por ejemplo, en el acceso a la salud es limitado en estos casos, puesto que no hay hospitales cercanos a las comunidades. Son hospitales, por ejemplo, si hablamos específicamente del Valle del Polochic, existe solo un hospital para el Valle del Polochic como tal, ¿verdad? Entonces, esto también, el transporte es un poco limitado también para las familias y por eso es que también es difícil el acceso a la salud, ¿verdad? Para las personas que viven en esta área, ¿verdad? También, como vemos, ¿verdad? La violencia está tan normalizada que a veces no se identifica qué tipo de violencia está sufriendo la persona. Entonces, el nivel de pobreza que existe en el territorio también, ¿verdad? Eso afecta bastante a las familias y a las comunidades, ¿verdad? Hemos visto varios casos de violencia en que ha terminado hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente ha impactado bastante en la vida de las personas, en la vida de las familias, a nivel psicológico también, ¿verdad? Y de ver a las familias que nos cuentan, ¿verdad? Digamos, de ver a los niños que las familias sufren violencia, de ver, digamos, incluso a los vecinos, ¿verdad? Entonces, eso genera muchos problemas en las comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Estamos conversando con las investigadoras, con el equipo de investigadoras de Oxfam sobre la violencia continuada que ocurre allí en el Valle de Polochic, en ese ecosistema antropológico tan distante y distinto de lo que es el resto de Guatemala. Creo yo, de lo poco que conozco de los territorios, un área que se asemeja antropológica y culturalmente por las características que estaban mencionando las compañeras, podría ser el mundo Ixil. Claro, cuando entras al territorio del norte de Quiché, donde está el pueblo que Ixil, pero también entras hacia la parte de Polochic, pareciera que allí Estado es lo que jamás llegó, y si llegó solamente llegó, digamos, mediante la violencia, etcétera. Y claro, agradecemos mucho a los inquietos de la lectura y a los que nos están siguiendo por TikTok. Gracias por conectarse también. Eh, el documento, me imagino que me lo pasaron por PDF, me imagino que va a estar disponible en algún lugar. Está interesante la lectura, te contextualiza de lo que es Polochic, porque claro, usted y yo que me está siguiendo por la pantalla chica, ignoramos estas realidades y claro, muchas veces uno abre para la antena cuando lee un poquitín sobre la realidad o ve sobre esa realidad algo y entonces empieza a tener sensibilidad de esa realidad. El documento tiene historias de vida, creo que son como 6 u 8 historias de vida interesantes, y agradecemos también a Claudia porque nos indican, creo que es ella la que llevó al idioma Erchit, todavía no lo he visto yo, seguramente también va a ser materia para poder revisarlo. Y claro, están, como digo, las causas, están cómo configura, cómo afecta esto en la vida cotidiana, pero también están lo que ellos indican, las sugerencias, qué hacer frente a esta situación. Y de eso entonces vamos a hablar con Karina Peruch. Ella nos va a indicar qué hacer frente a esta situación violenta que no es solo en esta generación o en la generación pasada, sino es constante, seguramente cubierto antes por la selva, ahora silenciado, digamos, muchas veces por los intereses económicos, socioeconómicos que se mueven en la zona. Karina, por favor, adelante, son las 6:25, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Solantay. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana.
Y pues sí, yo quisiera referir, ¿verdad?, que existen mecanismos en Guatemala, de hecho, hablando de la región latinoamericana, como bien lo menciona el estudio, ¿verdad?, un referente ineludible, pues es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Esto nos habla, digamos, de la importancia de cómo se ha intentado, ¿verdad?, desde todas las aristas, trabajar en el marco de la prevención, la sanción, la erradicación como fin último de la violencia en contra de las mujeres. Tenemos en Guatemala mecanismos nacionales como la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena, ¿verdad? Y también hay un amplio marco normativo y de políticas públicas que podríamos sintetizarlo, digamos, en un plan nacional para la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que tiene una vigencia del año 2020 al 2029. Sin embargo, pues lo que encontramos, como ya lo situaban, ¿verdad?, un poquito las compañeras, es que lamentablemente lo que tenemos en Guatemala es todo un marco que se construye desde una visión racista, centralizada, urbanocentrista, ¿verdad? Y entonces esto no permite llegar realmente a las necesidades de las mujeres en territorios como el Valle del Polochic. Por ejemplo, el Plan Novi nos plantea como parte de las medidas el promover la creación de redes comunitarias y de apoyo para la prevención de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes a través de la participación de actores claves como los COCODES, que como bien vemos en el estudio son el primer mecanismo al que acuden las mujeres para la respuesta, ¿verdad? Están las oficinas municipales de la mujer y todo esto debería de ser articulado por las mismas municipalidades, ¿verdad? Pero vemos cómo, como nos comentaba Claudia, eh, la primer muestra, Ollantay, de racismo que encontramos, digamos, desde la respuesta del Estado, es que las mujeres no encuentran una respuesta en su idioma, ¿verdad? Y eso limita, y entonces vemos cómo, porque cuando hablamos, digamos, de las causas de la violencia, vemos, por ejemplo, cómo la educación es de doble vía, ¿verdad? Es causa y a la vez consecuencia, ¿verdad? Porque el tener, digamos, una baja educación, sabemos que nos expone más a las mujeres a la violencia en contra de las mujeres, y a la vez también la violencia en contra de las mujeres nos excluye, el racismo y la discriminación nos excluye del sistema educativo. Entonces, las mujeres indígenas se enfrentan a un círculo perverso, ¿verdad? Porque el racismo sustenta la violencia y la violencia a su vez se ejerce como expresión de racismo. Entonces vemos cómo las instituciones, toda la institucionalidad del Estado, y cuando hablamos, por ejemplo, del continuum de la violencia, hablamos que en estas comunidades, como tú bien lo planteabas, ¿verdad? Empieza la violencia, el continuum, desde la violencia estructural que se ejerce desde el Estado, ¿verdad? Al negarles, digamos, a estas comunidades el acceso a todos los servicios, a la educación, a la salud, a la respuesta a la violencia, ¿verdad? A esta centralización. Tenemos un Estado centralizado que no responde a las necesidades sentidas de las poblaciones rurales, ¿verdad? De poblaciones tan específicas como este territorio que mencionamos del Valle del Polochic. Luego también, por ejemplo, el Plan Novi plantea la necesidad de fortalecer la implementación de la estrategia integral en sexualidad en todos los niveles del sistema educativo. Y es que hablar de educación integral en sexualidad es tan importante, ¿verdad? Y fortalecerlo desde la niñez, porque una de las cuestiones que vemos, ¿verdad? Y ahí volviendo un poquito a lo de los impactos, es que uno de los principales impactos son las uniones y matrimonios forzadas, ¿verdad? Es decir, esto en estas comunidades vemos cómo las niñas empiezan el ejercicio de su sexualidad en el marco de una desinformación terrible, ¿verdad? Y esto definitivamente podría ser
remediado, digamos, a través de que la educación integral en sexualidad fuera una realidad a todos los niveles en este país. Pero además de eso, somos un país, una sociedad muy prejuiciosa, ¿verdad? Que no nos permitimos el abordaje de ciertas problemáticas porque las consideramos fuera de, sin embargo, toleramos la violencia en contra de las mujeres. Se habla también, y aprovechando que estamos en un medio, ¿verdad? De una estrategia de formación constante a medios de comunicación porque sabemos que parte, digamos, de lo que sostiene esta sociedad machista, racista y patriarcal, de la que todos y todas somos parte, pues está muy sustentada por todo lo que vemos en los medios de comunicación, por lo que se reproduce, ¿verdad? Y fortalecer la cultura de denuncia, ¿verdad? Pero eso pasa por tener mecanismos de respuesta que realmente garanticen acceso a las mujeres. Y me quedo por ahí por el tiempo. Muchas gracias, Karina. Estamos conversando con este brillante equipo de investigadoras, de compañeras que se han acercado entre finales del año pasado e inicios de este año hacia ese histórico Valle del Polochic, entre, como muy bien lo acaban de decir, entre el departamento de Alta Verapaz y el municipio del Estor de Izabal. ¿Para qué? Para observar, para verificar, para constatar cómo están las compañeras nuestras, las Kerchis, eh, viviendo en su vida cotidiana, y lo que encuentran es esto que indican ellas, la violencia constante, que, claro, como también lo dice Karina, requieren educación, 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 porque como muy bien ellas decían, desconocen. Y claro, el tema de los derechos, después de todo, por lo menos como categoría, pero también como herramienta, digamos, para la plenitud, no necesariamente es universal, y en ese sentido la educación es fundamental. Voy a dejar dos preguntas para ustedes, cualquiera de ustedes puede ir respondiéndolos. Uno es un poco más en la complicidad entre mujeres, y otro tiene que ver con el tema de cambios estructurales, porque las causas, como muy bien lo narró Beatriz, pero también Eva y Claudia hablan sobre causas estructurales. La primera pregunta es, ¿cómo se han sentido ustedes como compañeras, como mujeres, ingresando a esa realidad, por no decir esa otra Guatemala, ¿no? Que no solamente vive violencia, sino que está imposibilitada de comunicar esa violencia que vive o de denunciar por el tema del aislamiento, digamos, idiomático por un lado, y por otro lado, por la ausencia de la presencia de las instituciones de los estados? ¿Cómo se han sentido ustedes allí como compañeras, como mujeres? Eso es antropológico, como mujeres en ese mundo. Y dos, em, ¿cómo enfrentamos esto estructuralmente? Puesto que, como muy bien dice Karina, sí, racismo y Estado, institución, racismo, educación, etcétera, están completamente emparentados, ¿no? Son la cara de la misma moneda. ¿Cómo hacemos cambios estructurales allí para que esa violencia sea superada en todos los niveles? Dejo el micrófono para que libremente tomen ustedes, compañeras. Contesto la primera, Ollantay. Bueno, al estar ya en territorio trabajando con las mujeres, no puedo mentirte que siente uno esa, esa indefensión, se siente uno atado de manos, viendo esta realidad que también está en otras partes de otras comunidades del país, y que impacta, nos impacta a nosotros, y ahora con el estudio esperamos impactar a otras personas. Pero estar en ese entorno, hablar con las mujeres quechís que nos participaron, digamos, esta parte de las historias de vida, son vidas difíciles, complicadas, y uno ve ese sufrimiento, esas lágrimas al estar narrando ese continuum que han vivido. Entonces, sí, es para uno como investigadora, digamos, es un aprendizaje, pero a la vez también nos llega a la mente y al corazón de que
suceden cosas tan difíciles a las mujeres allá estando tan lejos, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, Ollantay. Gracias. Gracias, Beatriz. Tomen micrófonos, el tiempo es de ustedes. Aprovechemos los minutitos, son 6:36. Agradecemos a Radio Unicidad de Honduras, Radio Minca Comunicaciones Argentina, pero también es canal de sitio web. Pero también agradecemos a Oxinaco TV de Ecuador, Rondas Campesinas del Perú, Codeca Guatemala, que nos permiten transmitir en sus canales. No sé si alguien de ustedes quiere comentar al respecto o hablar sobre la segunda que decía de las cuestiones estructurales. Gracias, gracias Solantay, tomo la palabra. Bueno, yo solo quisiera agregar, ¿verdad? En cuanto yo en realidad he estado trabajando en el territorio del Valle del Polochic desde el 2016, ¿verdad? Cuando hice un estudio de línea de base de Sepulsarco y las comunidades aledañas. Y yo podría describir en una palabra cómo me siento cuando estoy en ese territorio y es impotencia, ¿verdad? La verdad es de que da mucha impotencia ver materializado, ¿verdad? Porque se oye muy bonito, ¿verdad? Cuando en el discurso decimos que somos un país multicultural, multilingüe, plurilingüe, ¿verdad? Pero cuando vemos que en la realidad eso se traduce en racismo, en exclusión, ¿verdad? Que no hay acceso a muchas y que las cosas, las situaciones no cambian. Yo creo que la única posibilidad de cambio es que el Estado despierte, ¿verdad? Y que el Estado responda a las necesidades. Creo que se ha escrito ya mucho, se ha diagnosticado mucho sobre estos territorios. Lo que necesitamos es que el Estado empiece a responder. Luego de haber estado en estas en estas comunidades, pues te digo, ¿verdad? Para mí la palabra sería impotencia. Lo que necesitamos es que el Estado asuma su responsabilidad, ¿verdad? Porque el Estado debe responder a todas las personas en todos los rincones del país. Y lo que necesitamos es que llegue la educación, que llegue la salud, que llegue la justicia hasta todos estos territorios. Creo que es la única forma de ir cambiando la realidad que ahí se observa y que se vive. Muchas gracias, Karina. Estamos conversando con las compañeras del equipo de investigaciones de Oxfam a raíz justamente de una pesquisa que hicieron hace meses atrás y ahora están presentándolo sobre la violencia que viven las compañeras archíes en el Valle del Polochic. No sé si alguien más quiere comentar o vamos cerrando para ir dando paso a que sigamos generando más contenidos. No sé si Yo Eva o... solamente, sí, agregar, Ollantay, ¿verdad? Creo que cómo nos sentimos, mira, nosotros trabajamos fuertemente en el área, ¿verdad? Y Karina lo expresó bastante bien, que es la impotencia, ¿verdad? Y yo creo que ahí va nuestro compromiso al hacer estas acciones también, ¿verdad? Al estar día a día buscando fondos, trabajando, coordinando, para ir cambiando estas realidades y acercar el Estado a estas realidades. Y por esa razón creo que es importante hacer este tipo de investigaciones, ¿verdad? Para este despertar, ¿verdad? No solo de la conciencia, sino el despertar del Estado para que mire esta área tan vulnerable en donde se cruzan muchas violencias, ¿verdad? Están los desalojos violentos, la pobreza, la desnutrición, y a esto le sumamos la violencia que viven las mujeres al diario, ¿verdad? Y el hecho de no poder denunciar también, ¿verdad? Creo que estos espacios también propician a ir cambiando y transformando la vida de las compañeras que están lejanas al hacer la denuncia, al no hablar en su idioma. Y creo que uno de los derechos por los cuales ellas viven constantemente es el derecho al acceso a la tierra, ¿verdad? Creo que esto es importante, que no las deja ver otros derechos, ¿verdad? En el estudio se dice, ¿verdad? También, ¿verdad? Que el derecho principal es el derecho a la tierra, el que viven con este miedo constante de ser desalojadas, que no les permite a ellas ver su realidad, ver esta violencia que viven en su cuerpo, en su vida, en la niñez también, en la falta de acceso a la educación y salud, ¿verdad? Creo que qué podemos hacer es, creo que es sumar esfuerzos para que
exigirle al Estado que llegue a estas comunidades y que atienda a estas demandas de vivir libres de violencia. No se pide nada más, sino solo el hecho de vivir libres de violencia, ¿verdad? Muchas gracias, Eva. Si alguna de ustedes más quiere decir alguna palabra, y si no, vamos a ir cerrando esta transmisión cuando son las 6:41. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Y a los que están en el TikTok, hemos conversado esta mañana con el equipo de investigadores de Oxfam Guatemala, violencia en contra de las mujeres indígenas y el impacto en su vida en el Valle del Polo Chic, allí en la parte norte. Ese otra, como dicen ellas, otra Guatemala, que no existe para la Guatemala oficial en buena medida, pues ocurre esa situación de violencia, que no solamente su desgracia, como decíamos, es el haber tenido ecosistemas, territorios abundantes con abundancia de bienes comunes, sino también eso se ha vuelto su calvario, porque allí se van disputando y se han disputado siempre esas riquezas, pero también ahora ya el cuerpo y el cuerpo de las mujeres, compañeras mujeres. Y ojalá que en estos territorios donde el Estado quizás nunca llegó como derecho, sino simplemente como obligación, comencemos a pensar y repensar un nuevo Estado, una nueva organización política, una nueva organización jurídica a nivel de país para poder superar las causas estructurales de esta violencia. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención. Muevan este contenido si acaso lo ven de esa manera, y si no, pues también generen otro contenido, y agradecidos con las compañeras de Oxfam que están presentes allí, Eva, Karina, Beatriz y Claudia, por su tiempo. Nosotros volveremos cuando las circunstancias así lo ameriten con otro contenido. Chao, chao.